¿Qué pasa cuando uno se levanta? ¿Qué siente? Pereza, ¿cierto? Siente pereza. Pero algunos creo que no se levantaron esta mañana y hasta ahora se van a levantar. Hasta ahora se van a levantar. ¿Por qué? Porque cuando uno se levanta, físicamente uno se levanta con pereza, como estirándose. Y hoy pude ver en la alabanza que algunos hasta ahora se estaban estirando. Y otros están dormidos. Espero que en la palabra no se vayan a dormir. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios en una epístola del apóstol Pablo escrita a los Corintios. Y si usted está esperando algo de parte de Dios, déjame decirle que Dios ya lo hizo. Así que usted no tiene que esperarlo. Usted no tiene que esperarlo. Usted simplemente tiene que ir y reclamarlo. Cuando a alguien le hacen una consignación, es que tiene que dirigirse a donde fue consignada. De igual manera, nuestra sanidad, nuestra libertad y todo aquello que estamos supuestamente esperando ya está consignado. Usted verá cuándo se acerca a reclamar. Todo depende de usted, pero no puede ir a acercarse a reclamar así como así. Tiene que ir con una identidad. ¿Estamos? Si le consignan en alguna identidad bancaria o que maneja dinero, cualquier identidad bancaria, usted tiene que llevar su identidad, ¿o no? Usted no puede decir, es que a mí me consignaron, vengo a reclamar. Permítame su cédula. No, soy yo. Y si no, pues le paso al que me consignó. Permítame su cédula, identifíquese, ¿cierto? ¿O quién ha ido a reclamar dinero sin así? Es más, si usted va con la cédula vieja, ¿qué pasa? No la aceptan. Por favor, la cédula nueva. Pues quiero decirle algo, que usted tiene el derecho de ir a reclamar, pero no con la cédula vieja. Con su nueva identidad, que es en Cristo Jesús. O si no, no se la van a dar. Ya está consignada. Pero si usted va, es que, a ver, el Señor es mi pastor y ahí, ya me sé tantos versículos, pero con religiosidad, usted tiene la identidad vieja, no se la van a entregar. Pero si usted va con humildad, con amor, con mansedumbre, claro, Señor, mire eso, es más, usted tiene más de lo que estaba pidiendo, tome. Así es el reino, porque el reino de Dios es organizado, porque Dios es un Dios de orden. Si somos los hombres aquí ordenados en cuanto a eso, ¿cuánto más Dios? Que Él puso orden cuando dice allá en Génesis, ¿y la tierra cómo estaba? Entonces lo mismo es lo que quiere hacer Dios en tu vida, poner un orden. Y cuando tú tengas un orden, el día que recibas algo de parte de Dios, eso no te va a destruir. ¿Qué es lo que hoy en día está pasando? Mucha gente viene con ese viejo hombre y como el diablo es experto aún inclusive a estos últimos tiempos de hacer milagros. ¿Y qué pasa? Esa persona no se puede sostener con tanta emoción y que hacen shows y que hacen una cosa y a los 2, 3 meses o a los 4 años otra vez divagando para arriba y para abajo en las tinieblas. Aún inclusive congregándose. Son personas que no van a crecer. ¿Cuántos van a crecer? Bueno, entonces vamos a tomarnos hoy la cristomicina para crecer, amén. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 56 en adelante, el apóstol Pablo escribiendo esta epístola, esta carta a los Corintios, mire lo que dice. El aguijón de la muerte es ¿qué? Y el poder del pecado ¿qué es? La ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad ¿qué? Firmes y ¿qué? Y constantes, creciendo en ¿qué? La obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿cómo es? No es en vano. Esto es un texto que lo vamos a empezar a desglosar. Vuelvo y les digo, yo no voy a hacer doctrina de este texto, sino voy a hablar de Jesucristo en este texto. Es la fe que Dios me ha dado a mí. Acuérdense que a cada uno se le dio una medida, ¿cierto? Y esa medida, usted tiene que irla llenando poco a poco. Esa medida. Hay gente que no llenan esa medida, sino hacen a un lado esa medida y empiezan a llenar
religiosidad. ¿Cómo? Cogiendo de este. Ay, es que este es el predicador de moda. Ay, es que este es el de jóvenes de último impacto. Es que es este no sé qué. Y lo que siguen es a hombres. No está malo uno obedecerle a los hombres. No está malo porque la palabra dice que tenemos que obedecer, ¿cierto? A nuestras autoridades. Lo malo es poner la confianza para salvación en esos hombres. Ay, es que el pastor dijo que tengo que levantarme a las 5 de la mañana a orar porque es la manera donde el Espíritu Santo se mueve. Y eso se lo dijo a ese hombre, pero el Espíritu Santo se lo está diciendo a usted o se lo está diciendo un hombre. Ahí es donde usted tiene que empezar a discernir. La revelación ya está dada, pero no todos tienen discernimiento para la revelación. ¿Por qué? Porque la revelación es solo una y se llama Jesucristo. El Emanuel que estaban esperando los judíos, esa es la revelación, que no era como lo estaban esperando, que un Cristo poderoso, que como David, que venía a arrasar, no. Aún inclusive todavía lo esperan. Entonces la revelación a estos tiempos es el Cristo vivo y resucitado, hecho 100% hombre, 100% Dios. Esa es la revelación. Ahora, el discernimiento es diferente. Por eso hay que orar diciendo, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para ver, no para recibir otra revelación. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque es herejía uno hablar a estos tiempos que hay una nueva revelación. Ay, mire, a tal persona se le dio una nueva revelación del reino y no sé qué. Eso es herejía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que en los postreros días muchos vendrán engañando a muchos diciendo, he allí el Cristo. Allá, ¿y qué dice? No lo crean. ¿Sí o no? Dice, no lo crean. Y van a venir en mi nombre. Entonces, Cristo significa unción. Y la unción es la palabra. Ahí está. Quien se quiere colocar las coronas o la corona es aquel que va cada día a su presencia de Dios. Y se pone esa diadema tan preciosa, mejor que la de Miss Universo, con diamantes y todo. Y está diseñada para hombres y mujeres, para niños, para grandes, para pequeños, para ancianos, para los que sea. Lo importante es venir, como decía el salmista en el 51, porque los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Cuando usted viene quebrantado, usted está poniéndose esa corona y se está preparando ¿para qué? Para la venida del Señor. Esa va a ser su identidad. Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo, dirigiéndose a los corintios, vamos a detenernos en el versículo 56. Dice que el aguijón de la muerte, ¿qué es? El pecado. Aguijón es un arma que sirve para matar o para defenderse. Yo miraba esto en los alacranes. Normalmente ellos tienen un aguijón o ponzoña, yo no sé cómo lo dirán en otros países, nos están viendo en otros países. Aquí en Colombia le decimos aguijón. Y ese aguijón, para esos animalitos, sirven para defenderse o para cazar, ¿cierto? Para neutralizar a su presa o a aquellos que los van a atacar. Por eso el aguijón, lo miraba yo aquí, donde Pablo dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces el problema del hombre no es tanto el pecado, óigase bien, iglesia, no es el pecado. El problema del hombre es desobedecer a Dios. Ese es el problema del hombre. Por eso cuando una persona es desobediente a sus padres, a sus autoridades o a cualquier otro medio donde se mueva, bien sea en un colegio, bien sea en su trabajo o bien sea en la casa, está permitiendo y abriendo puertas a que entre muerte a su vida. Y al de entrar la muerte a su vida, tiene un aguijón. Y ese aguijón es el que va a neutralizar tu vida. ¿Estamos? ¿Cómo la neutraliza? Inyectándote ese pecado para que se convierta en ¿qué? Groserías o mentiras o lascivia o cualquier otra cosa que se convierte ya después
en real en nuestras vidas, y es cuando una persona termina fumando por allí, por allá. Todo comenzó por la desobediencia. La desobediencia es la puerta. Entonces el problema no es el pecado. El pecado ya es ¿qué? La consecuencia de haber desobedecido. Es la consecuencia de haber abierto una puerta que sencillamente no teníamos que abrir. Allí en Romanos capítulo 5, en el versículo 12, donde dice, por tanto como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En pocas palabras, el pecado entró al mundo. Esa es una palabra clave. A mí me gusta hablar de palabras claves porque ahí es donde se encuentra el discernimiento. No revelación. En las palabras claves se va a encontrar el ¿qué? Discernimiento. Por eso hay que discernir. Hay gente que discierne mal y por eso es que hacen esto en su carne y terminan predicando herejías. Ahora, cuando dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿qué miraba yo aquí? Mundo. ¿Se acuerda que un día trabajamos aquí qué es mundo? Es un sistema de pensamientos. Pero aquí cuando habla que cuando el pecado entró al mundo, todavía el mundo no estaba corrompido. O sea, no estaba alejado de Dios. Tampoco decía que está bien cerquita de Dios. No. Estaba hasta ahora Dios permitiendo que viniera un orden a ese mundo. ¿Estamos? O sea, por eso el Señor le dijo a Adán, puedes libremente comer de todos los árboles, más del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás. ¿Qué le estaba diciendo el Señor ahí? Usted está en un mundo que le voy a poner un orden. ¿Cuál es ese orden? Me vas a obedecer de la siguiente manera. Coja del resto de lo que encuentre, menos de esto. Ahí, hasta ahí, no había problema. Mundo, el hombre, mundo. Pero cuando viene la desobediencia, dice que por un hombre entró el pecado. ¿A dónde? Al mundo. Al mundo, no al planeta Tierra. ¿Por qué? Porque es que la gente piensa, ay, voy a darle 3 vueltas al mundo. Eso es imposible, darle 3 vueltas al mundo. Yo le puedo dar 3 vueltas a la Tierra. Yo le puedo dar 3 vueltas a la Tierra. En avión o menos en burro y menos en tortuga. Pero le puedo dar las 3 vueltas a la Tierra. En un cohete, qué sé yo. ¿Cierto? Pero darle 3 vueltas al mundo, nadie puede. Por eso hay que saber cuando la palabra de Dios habla mundo y cuando la palabra de Dios habla tierra. ¿Cierto? Entonces aquí dice que por el pecado entró, fue al mundo, a ese sistema de pensamientos que necesitaban un orden. Y claro, pregúntense ustedes esto, ¿por qué el enemigo no atacó antes de que existiera toda la creación? ¿Por qué atacó justo cuando llegó el hombre? ¿Por qué no atacó cuando de pronto hicieron los animalitos? ¿Por qué no atacó cuando hicieron el sol? Cuando hicieron la luna. ¿Por qué no atacó cuando allá en Génesis dice, y el Señor separó las tinieblas de la luz? Que no está hablando de sol, ¿acuerdan? No está hablando de sol, porque el sol lo crea mucho más adelante donde dice, y crea los 2 grandes astros. El sol para que alumbrase en el día y la luna para que alumbrase en la noche. ¿Cierto? Él no se está refiriendo cuando habla de separó las tinieblas de la luz, se refiere a otra cosa. Que ahí también hay que discernir. ¿Y por qué el diablo no atacó allá? ¿Por qué Lucifer no armó su reino ahí? No. ¿Cuándo vino a atacar? Cuando el ser humano estaba en la tierra. Cuando fue puesto en la tierra. Pasaron muchos años para que el hombre cayese. O sea, pasó mucho tiempo para que el hombre en el mundo que Dios lo había puesto se fuera ¿qué? Separando. Usted no se ha dado de cuenta que nosotros los seres humanos estamos de la siguiente manera.
especialmente cuando somos jóvenes y queremos experimentar cosas y el papá le dice a uno, donde yo lo vea en esto, se acordará de mí. Hay otros que le dicen, papito o mamita, no se vaya a meter por ahí, no me vaya a desilusionar, ¿cierto? Y entonces cuando hay una persona, voy a hacer de cuenta que este es el pecado, este es un ejemplo, y el niño mira el pecado, ay, mi papá me dijo que no, ya de pronto creció un poquito más, tiene 8 o 10 o 12 años, ay, mi papá dice que relaciones sexuales todavía no, hasta que consiga mi doña, porque es que él va a la iglesia. ¿Y qué pasa? Aquí se empieza a interiorizar ese joven o esa jovencita en su mundo. A que, oiga, ¿esto por qué? Esto es como bueno, o sea, y como hoy en día la humanidad bombardea por internet, por televisión, por radio, por revistas, por todo. ¿Qué pasa? Esa persona, cuando menos piense, cuando se acerca aquí, es porque está alejado de su papá físico. O yo no creo ay papi, te voy a invitar que hoy voy a tener relaciones sexuales. Automáticamente va a haber un castigo o no. Sino él espera que el momento, ¿sí o no? Y el enemigo le arma ¿qué? El escenario. La casa sola, usted solo, la niña sola. ¿Qué hay que hacer? Empieza a trabajar su mundo. ¿Sí o no? Oiga, sí, mi papá no está y me dijo que se demoraba 15 días. Me dejó las llaves. Y el papá y la mamá de la niña tampoco está. Estamos solos. ¿Qué hacemos? Juguemos Tetris. No. Cuando le prohibieron eso, el niño o la joven o el jovencito ve la ¿qué? Oportunidad. ¿Por qué? Porque se ha alejado. ¿De quién? De su papá. Pero si el papá está ahí, aquí, ¿cierto? Y la niña está ahí, ¿será que ellos dos van a hacer el acto sexual ahí? Se van a morder, ¿no? ¿Por qué no se va? ¿Sí o no? Hablemoslo humanamente. Es una debilidad que nosotros los hombres tenemos y las mujeres también pueden tenerlo cuando está, y más que el muchacho es Brad Pitt y es, hemos dicho, como dice por ahí, le mueve el ala. ¿Seguro? Uy, no, pero es que es mi novio y yo sé que con él me voy a casar, no importa, pero empieza a suceder eso. ¿Por qué cayó Adán? Porque se alejó. Vio la oportunidad de que Dios no estaba por ahí y el enemigo ya había trabajado en él. ¿Cómo? Alejándolo en su mundo, porque Dios nunca se había ido de él. Un ejemplo, una cosa es que yo me separe de mi hija por 2, 3 horas o hasta un día cuando me toca viajar, pero yo no me he ido de ahí. Ella sigue ¿en dónde? En mi corazón. Yo no me he alejado de ahí. Físicamente no estoy con ella. Y de pronto mi hija mayor, que es María, de pronto le da por hacer pilatunas. Yo no estoy ahí. Pero ¿qué? Si yo me llego a enterar, pues me va a doler y tendré que corregir. Tendré que tomar ¿qué? Acciones. Pues lo mismo pasó con Papá Dios. Dios no es que se aleje, porque Él está en todo lado y a la misma hora y al mismo tiempo. Pero nuestros pensamientos, nuestro mundo, lo aleja. Lo aleja en el sentido de que Él no se aleja. Yo como que lo empiezo a repeler. Y claro, se me va ese temor, se me va esa reverencia y termino haciendo lo que no tengo que hacer. Oye, jovencitos. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios con nosotros? Dice, por cuanto éramos lejanos, Dios nos ha acercado. ¿Se acuerda que la palabra dice? Éramos antes lejanos, ahora por medio de su sangre, Él nos ha acercado. Entonces, el problema no es el pecado. No hemos obedecido como es. Ahora, dice que el pecado entró al mundo. ¿Y qué es hombre? Ahí dice, el pecado entró al mundo por
un hombre. Dese cuenta que el pecado no entra por Satanás como tal. Satanás tiene las llaves, se podría decir en ese momento, del mal, ¿cierto? Pero ¿por qué entra el pecado? Por un hombre. Ahí no dice, entró por Satanás. Dice, entró por un hombre. Satanás simplemente lo que hace es alejarte, decirte camine para allí, venga, 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 mire eso. ¿Se acuerda que eso se lo prohibieron? Hágale fresco, no se preocupe que nadie lo está viendo. Y claro, oiga, sí, venga, nadie me vio, oiga, sí, y como dicen por ahí, el mismo Salomón lo escribió en los Proverbios. Hay unas cosas que todavía no se entienden, y una de ellas es el rastro del hombre en la mujer. El rastro del hombre. Lo mismo la serpiente en la roca. No se puede. Son cosas que solo Dios las puede ver. ¿Sí? Solo Dios las puede ver. Hoy en día existe la tecnología. Vamos a mirar si usted está virgen o no será virgen. Hoy en día existe inclusive reparación de, ¿cómo es que se llama eso? ¿Himen? Bueno, himen, ¿sí? ¿En dónde lo hacen? En el Medio Oriente. Porque allá, donde la mujer no esté virgen, chavito, y eso es una aberración para su familia. Entonces, ¿quién sí sabe eso? Dios. Hoy en día sí sabe eso Dios. Por eso la ciencia puede aumentar, puede hacer lo que sea, pero Dios sigue siendo Dios y Dios conoce la intención de cada corazón. Entonces, cuando dice la palabra, entró por un hombre, hombre significaba en ese momento perfección, perfecto, terminación. Entonces, dense de cuenta de algo. ¿Qué dice Proverbios capítulo 8, donde dice, por allá, no recuerdo el versículo, dice, y con él, acerca de la sabiduría, y con él estaba ordenándolo todo. Con él. Y estuve en la parte habitable de ¿quién? De los hombres. Cuando dice allá, ese Proverbios capítulo 8 habla de la sabiduría y cuando la sabiduría empezó a engendrarse. Y allá, y entonces cuando dice, y estuve con los hombres, o sea, en la parte habituable de los hombres. ¿Qué quiere decir ahí? Que ¿quién podía desordenar algo que estaba ordenado? Pues, así como dicen, si yo por decir algo estoy con el pastor Martín y él puso esto así, un ejemplo, y yo estoy mirando, pues yo tengo el privilegio de saber cómo lo puso para desordenarlo otra vez. ¿O no? Por decir algo, un ejemplo. Las personas, voy a poner algo en la cual yo me muevo mucho. Los sistemas. En la parte de los sistemas, mucha gente compra un computador y es solo para aprenderlo, jugar o trabajar y volverlo a apagar. Pero ¿quién sabe realmente cómo funciona eso? El que lo fabricó. ¿Sí o no? Entonces él ya sabe, cuando está fallando, él ya sabe aquí qué hacerle. Lo mismo pasa con Dios. Él sabía cómo aún desordenar lo que estaba ordenado, pero tenía ahí algo a su lado, que era la sabiduría. ¿Y quién fue lleno de toda sabiduría? Lucifer. Entonces, esa sabiduría que estaba organizándolo todo, se le entregó a Lucifer y Lucifer se dio cuenta de que, fue macha. O sea, no, Lucifer no era que estaba ahí mirando, no. La sabiduría que estaba organizando todo, se le entregó a Lucifer. O sea, la sabiduría que estaba en Dios, la sabiduría que había engendrado Dios para organizar la mente de un hombre o de una mujer, se le fue dada ¿a quién? A Satanás. ¿Cómo así? ¿Por qué? Él vino y desorganizó nuestro mundo. Y ahí dice, por un hombre entró ¿qué? El pecado, no por Satanás. Por un hombre. Satanás lo único que hizo fue desordenar tu mundo
Alejarte tú de Dios, sentir que como que Dios no está por ahí y caer, y después cuando Dios lo llama, ¿qué dice? ¡Ah! ¡Ay! Está Dios por ahí. Dios siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que cuando Dios le habló, fue por misericordia. Y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, ¿en qué lado te ubicaste si yo te dejé fue acá? ¿Usted por qué se hizo allá? Y Dios empieza a interrogar. Primero, al hombre. ¿Qué hiciste? ¿Y qué hizo el hombre en su mundo? Empezó a buscar, eso es en milésimas de segundo. La mujer, la mujer, la mujer. ¿Cierto? Y llamó a la mujer. Eva, ¿qué hiciste? Y la mujer también en su mundo. La serpiente, la serpiente. Y la serpiente, como no es perfecta, ¿quién era el perfecto? El hombre. El hombre era el perfecto. Y por eso a la serpiente no le dijo, y bueno, ¿y quién fue usted? No, la serpiente quedó ahí. Por cuanto has hecho esto, maldita serás. Porque a la serpiente no le da opción, ¿sí o no? A la serpiente no le dio opción de qué. Bueno, serpiente, venga, sentémonos y tomémonos un quintico y seamos amigos. A ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué hiciste eso, cariño? ¿No? A la serpiente fue radical, pero al hombre le dio una oportunidad. Y a la mujer, otra oportunidad. ¿Para qué? Para que reconociesen. Dijeran, Señor, hemos pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Ten misericordia. Yo creo que la historia hubiese sido diferente. Pero como ellos hasta ahora estaban, ¿qué? Siendo ¿qué? Organizados. Hasta ahora Dios estaba, ¿qué? Organizando, ¿qué? Su mundo. Hasta ahora los estaban organizando. Entonces, aunque en la eternidad de Dios, ya Dios sabía todo. ¿Estamos? Ya sabía cómo iba a culminar el hombre. Él ya sabía todo, porque Dios conoce el principio y el fin, y mucho más allá, me atrevo a decirlo. Él conoce mucho más allá del fin, porque Él no es ni principio ni fin. Él es eterno. Él está por encima de todo. Es más, todo se podrá acabar, pero Él nunca se acaba, porque Él es Dios. Ese es el Dios que estamos predicando hoy. Entonces, dése cuenta que había un desorden, y ese desorden lo que hizo fue separar al hombre. Y se le vino una idea de Dios. Óigase bien, empezó a ¿qué? A imaginar una idea de Dios, que es lo que hoy en día conocemos como religiosidad. Ahora, a estos tiempos, ¿cuál es el orden de Dios? Que usted vaya a la palabra y empiece a meditar y empiece a memorizar. ¿Por qué? Porque va a poner orden nuevamente a tu mundo. ¿Se acuerda cuando el Señor dice allá en Juan 3:16, de tal manera Dios amó a quién? No a los hombres o a la humanidad, a ese sistema de pensamientos que estaban como alejados de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a quién? A su único hijo, para que todo, ahí sí, las personas que tienen ese mundo, para que todos los que crean en Él no se pierdan, más tenga que. Ahí no habla de tal manera amó Dios a toda la humanidad que entregó a su único hijo. No, mundo. Sigamos. Entonces el hombre era un ser perfecto. ¿Se acuerda que ahí inclusive Romanos también lo dice? Así como el primer Adán, que era hombre perfecto, tuvo que Dios ¿qué? Nuevamente enviar otro semejante. ¿Por qué? Es Jesucristo, 100% hombre. Y él también vivía en su mundo. ¿No fue tentado? Claro. ¿Por qué? Porque es que mire esto. El diablo no tiene el poder de hacer sexo. Él no tiene el poder. ¿Cuántos de ustedes han visto a Lucifer fornicando? Donde la palabra dice, y Dios pescó a Lucifer con un ángel teniendo sexo. Eso no lo dice. Él viene y coloca un desorden en la mente de una persona para que viva ese desorden. Y Dios tiene misericordia de la persona y viene y le muestra la palabra. ¿Para qué? Para que empiece a vivir un orden otra vez. ¿Verdad? Eso es lo que viene a hacer Dios. Ahora,
mirando eso, entonces, ¿por qué allá en Romanos 5:19, pasemos ahí al versículo 19? Porque como, ¿por la qué? ¿Desobediencia de quién? De un hombre, muchos ¿cómo fueron? ¿Por la qué? Desobediencia. Por la desobediencia se abrió esa puerta y entró la muerte. ¿Y la muerte qué traía? ¿Traía qué? No, que traía un aguijón. Traía un aguijón. Lo estamos mirando allá. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. Traía un aguijón. Eso es como por decir algo, un ejemplo. Yo estoy en mi casa tranquilo y relajado. Y no hay problema en mi casa. Y le abro la puerta a un terrorista. ¿Con qué me viene ese terrorista? No creo que me venga ahí con dulces y esto. Pues sí, aparentemente me va a llegar con eso. Pero él va a venir ¿con qué? Con problemas. ¿Sí o no? Y justo es el que lo está buscando la Interpol. Y justo cuando iba entrando, lo vio un policía que estaba entrando a mi casa. ¿Cómo cree que va a terminar mi casa? Llena de periodistas. ¿Cierto? Investigadores por uno y por otro lado. ¿Por qué lo dejó entrar usted allá? Llena de policías, de todo y todo cercado. Y de pronto cuando yo voy a salir, ¿cómo cree que cuál va a ser mi anécdota? No creo que va a decir, ¡ay, me volví famoso! Mire, tú, no. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? Me voy a sentir mal. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Pero por qué? ¡Ay! ¿Y a quién le echan mano? Pues si yo salí, pues, uy, ¿qué pasó? ¡Ay, suelte! ¡Quieto ahí! ¡No se mueva! ¿Dónde está el terrorista? ¿Pero cuál? Si era un señor muy tranquilo, muy amable. ¿Dónde está el terrorista? Y van y lo sacan. Mire, ya lo encontramos. ¿Y a qué? ¡Ay, suelten ahí al niño que es que ese no tenía... No, bien para el hueco. ¿Sí o no? Pero yo no sabía. Pues entérese. Hoy en día usted no puede decir, yo no sabía que fornicar era pecado. Yo no sabía que hablar algo más de Dios, eso, o sea, añadirle más cosas allá a la palabra de Dios era pecado. Pues ya Dios tiene eso ahí abierto para que usted vaya y lo conozca, porque ya no va a haber qué. Allá de que, es que yo no sabía que el pastor Martín estaba equivocado. No, la palabra está tan cerca de ti que usted mirará si deja o no deja de entrar lo que tiene que dejar de entrar. Eso es lo que pasó. Sigamos leyendo el versículo 19. Ahí dice, porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también, ¿por qué? La obediencia de uno. ¿No le agrada eso? ¿No le agrada eso? Por la obediencia de uno, mi hermano Sebastián, por uno nomás, mírelo. Muchos serán constituidos justos. ¿Quién es ese que obedeció? Jesucristo. ¿Quién fue el que desobedeció? Adán. ¿Quién obedeció? Jesucristo. Y por medio de él, usted ya está justo. ¿A quién no le gusta? Bueno, por decir algún ejemplo. Algunos de ustedes deben 45,000 billones de pesos. Mejor dicho, ni en esta ni en la otra lo van a pagar. Aquí, hablándolo físicamente, ¿no? Y viene alguien y le dice, yo pago por él. Tome. ¿Usted qué cree que va a decir? ¡Ay, qué mamera! Me quitó la deuda. ¿Sí? ¿Usted qué va a decir? ¡Ay, pero un colchoncito! ¿Cierto? Fue ministrado simplemente ahí con eso. Sí, porque allá hoy en día al caerse es porque está siendo ministrado. Respeto eso. Lo importante es que no se caiga físicamente, que se caiga espiritualmente ante los pies de Dios. Porque mucha gente, yo me caí muchas veces y me levanté otra vez a pecar. Hay algunas personas que sí, pueden ser, pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a estos tiempos el enemigo imita. Hay que tener cuidado con eso. No estoy diciendo que es que eso es una herejía. No sé. Lo único que sé es que en la Biblia el Señor, todos los que tocaba, nunca se cayeron.
en la Biblia. En la Biblia lo que pasaba era todo lo contrario. Se levantaban. Se levantaban. Ahí no es de que, y casi se le ven los cucos a María Magdalena. Y entonces Pedro salió corriendo rápido acá a taparla. No dice nada de eso. No dice nada de eso. Porque hoy en día sí se cayó. Ay, espere, la bandera al menos para ponerle a la hermanita que se cayó aquí. Entonces hay que tener cuidado. No estoy diciendo que eso no sea, no sé. Lo único que sabemos es que Dios quiere poner orden en nuestras vidas, en ese mundo, por medio de la palabra. Y cuando viene ese orden, así usted se caiga o no se caiga, Dios estará con usted. Porque es que le meten a uno una idea que, ay hermano, hoy la hermanita salió tan ungida porque se cayó, y si sabe, le cayó escarcha en las manos. Toca tener cuidado porque de pronto hay mucha telaraña por ahí, y son telarañas de oro o qué. No, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Porque la palabra de Dios es solo una. Y dice, quien me ama, mi palabra guardará. Pare de contar. Ahí no dice, quien me ama se va a caer todos los veces en el culto. Quien me ama, mejor dicho, eso le va a caer escarcha del cielo. No, ahí no dice nada de eso. Nada de eso. Y nosotros estamos es para cumplir ¿qué? La palabra. Todo lo demás que no esté ahí, cuidado. Discierna. Venga, y bueno, ¿y estos por qué hacen esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que nos han metido una idea de Dios y en vez de acercarnos eso a Dios, ¿qué pasa? Nos aleja. Y por eso es que a veces, ¡pum!, caemos. ¿O no? Mire, yo me acuerdo tanto un día, yo no sé si fue en una película o algo, el viejito se le quedó el bastón o fue en la vida real, no sé. No, pero no creo que haya sido en la vida real porque si no yo hubiese ayudado. Yo no sé si fue en sueños. Vi el bastón allá y el viejito aquí. Y creo que el bastón estaba caído. Y así, no se podía mover. Porque si se movía, ¡pin!, se caía. Como que ahí mirando a ver quién le ayudaba a coger el bastón. Lo mismo pasa con muchas personas que dejan meter religiosidad en su mente, se alejan del bastón que es la palabra y cuando se vayan a acercar, quedan ¿qué? Estancados. Por eso la única verdad es Jesucristo. Él no lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y quién es Él? La palabra. Él lo es todo. Vaya a la palabra y va a tener cosas grandes y poderosas y ocultas que usted nadie ni usted sabe. Dice la palabra, clama a mí, yo te responderé. ¿Cómo vas a clamar? Ay, ¿dónde está el de moda, el ungido, el este? No. No digas dónde está, que está tan alto, tan bajo, no. Está tan cerca la palabra, ¿cierto? Ahí lo dice, creo que es en Romanos también lo dice. Sigamos. Ahora, la muerte tiene un arma que es el ¿qué? Pecado. Ese es el arma de la muerte. Y el pecado es como un cáncer. Óigase bien, es como un cáncer que si no se trata a tiempo, ¿qué va a traer? Consecuencias. Sí, señor, para mis jóvenes que están aquí, no se trata de decirles no hagan esto, pero cuando alguien se lo dice y no obedece, ¿qué cree que se le viene? ¿Se acuerda que le puse ahí el ejemplo mío acerca del terrorista? Vas a terminar también en la cárcel. O sea, en la cárcel, en pocas palabras, siendo esclavo de eso. Siendo esclavo de eso. No se trata de que quítese, póngase y esto. Si el Señor Jesucristo se lo dice, hágalo. Pero si usted lo hace porque lo ven los demás, óigase bien a los jóvenes, tenga cuidado. Haga lo que la palabra le manda. Y no vengan con ideas acá que es que Dios me dio una nueva revelación porque eso es herejía. Más bien diga, he discernido en su palabra que en Egipto los que hacían esto se colocaban esto. Ay, yo quiero estar en Egipto porque el Señor me dijo que vaya a Egipto. Listos. Vaya, dé la vuelta en Egipto, aguante hambre, sea esclavo. Pero si el Señor le dice a usted que no siga las costumbres de los habitantes de la tierra, ¿qué dice? No lo haga. ¿Qué pasó con Israel? Por seguir las costumbres de los hombres.
¿No fueron expulsados de esa presencia y fueron esclavizados 400 años? Listos, usted no va a durar 400 años esclavizados. Pero piense en su futuro, iglesia. Piense en su futuro, piense en los que vienen detrás suyo. ¿O es que usted nunca va a tener hijos? Ah, bueno, si fue castrado, bueno, gloria a Dios. Pero no piense en usted, piense en los que vienen detrás de usted. Mire, usted está perfecto. Aquí estábamos hablando del hombre perfecto. ¿Y qué vino? A su mente y le puso un desorden. No deje que le entre más desorden a su vida. Amén. Y como la desobediencia y la rebeldía a la palabra de Dios, viene consecuencia libertinaje. No libertad. O sea, puede leer la Biblia, pero si no la pone en práctica, eso es libertinaje. Y ya creo que aquí hablamos que era libertinaje. Una cosa es libertad, otra cosa es el libertinaje. La libertad, ¿qué me pone? Condiciones. Me dice, usted viene de aquí hasta aquí. Esa es tu libertad. ¿Cuál es el libertinaje? Hasta aquí. Y si no, pues de malas. Eso ya es libertinaje. Se salió. Entonces, tenemos que tener, mire, algo que yo he mirado, la libertad en Cristo lo lleva a uno muy lejos. Lo hablo por mi experiencia vivida. Yo no sabía nada de sistemas. Y ahorita sé mucho. Y no para glorificarme ni para gloria mía. Dios me ha permitido. Y es duro uno a veces someterse. Cuando el pastor Martín me dice, no me hace esto. Pero pastor, es que yo tengo la razón. No lo hace. Bueno, no lo hago. Pero Dios mira eso y después le hace caer en cuenta al pastor, oiga, si es necesario. Y ahí sí lo puedo hacer, por autorización. Y hasta el momento, todo lo que ustedes ven, por gloria de Dios y para alabanza de Él, yo no sé nada de esto y yo no sé cómo se ubicó eso. Es el mismo Dios que cada día, entre más tú obedeces, Él más te da. Porque el que es fiel en lo poco, a lo mucho lo lleva. ¿Y sí? Programación, sonido, y yo no he estudiado nada de eso. Por algo tan simple, las cosas no funcionan bien. Y así es en nuestra vida. Por algo tan simple que es obedecer, te quedas ahí hoy. Ah, pero ¿qué? Es que me vio la cara hoy de qué. Yo no hice nada, te quedas hoy ahí. Pero es que yo no he hecho nada. No es que hayas hecho o no hayas hecho. Te estoy dando una orden, te quedas ahí. Y si te quedas ahí, Dios recompensa la obediencia. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que tú seas activista, sino que obedezcas ¿qué? A la palabra. Si la palabra te dice, vamos a trabajar aquí, vamos a trabajar en tu carácter, pues usted ¿qué tiene que hacer? Listo, le vamos a hacer. Si el pastor te dice, ¿cómo vas en el salmo? Y usted, bien, ya, es que eso no es para mí. Está siendo desobediente, porque tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no es que sea bruta, ¿o no? La mente de Cristo es lo máximo, lo más alto que un ser humano puede tener. Amén. Analicemos entonces lo siguiente. ¿Se acuerda que Pablo dice que venía un aguijón a su vida? Y la gente piensa que era una enfermedad. Segunda de Corintios capítulo 12 y miremos bien las palabras claves que ahí se encuentran. A partir del versículo 7. Y para que no me ¿cierto? Para que no me enaltezca desmedidamente, dice mi versión, por las grandezas de las revelaciones, me es dado ¿qué? Espérese. ¿Qué le dio? ¿Cómo así? El hombre de Dios llamado Pablo se les ha dado un aguijón, pero no de parte de él. ¿De parte de quién? Enviado por medio de Satanás. Y ya teniendo ese texto que acabamos de mirar allá, ¿cuál es el aguijón de la muerte? ¿Cuál es? Entonces aquí ¿qué le llegó a él? Tremendo. A él no le llegó ahí, es que no podía ver, como no existían las gafas Transition en ese momento, entonces me tocaba ahí.
Ay, es que era un dolor de muela insoportable y como no existe. O es que en ese momento era algún dolor por acá físico. No, era algo espiritual. Porque él dice las grandes, ¿qué? Revelaciones. Para que no me enaltezca. O sea, en pocas palabras, venía el pecado y le hacía así. Sí, no dice la palabra. Me faltó la bofetada. Venga, a ver. No, mentira. ¿No dice eso ahí? ¿No dice eso ahí? Mírelo, mírelo. Versículo 7. Y para que no me enaltezca desmedidamente por la grandeza de las revelaciones. Tremendo. Me es dado ¿qué? Un aguijón en donde en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé. Cuando la gente dice, ay, es que era en la carne. Sí, en la carne. La carne está hablando ahí algo espiritual. Ahí no está diciendo en mi cuerpo. Por eso hay que tener cuidado con las traducciones. En mi carne. En mi carne. O entonces cuando dice allá Romanos dice, el pecado fue condenado en la carne. ¿Cómo así? ¿Dónde usted lo ve? Ay, mire en el dedo cómo está fornicando. Mírelo. No, eso es espiritual. Ahí llegaba ¿qué? Su carne empezaba a sentir, a desear, a mirar en ese momento. Venga, ¿verdad que Jesús anduvo con María Magdalena? Ay, sí, mírala tan bonita. Y empezaba esa mente. Él tenía revelaciones. ¿Las revelaciones dónde las tenía? En su mundo. Ahí. En su sistema de pensamientos que estaba haciendo ¿qué? Ordenado. O sea, volviendo a ser acercado hacia Dios. Y venía, como dicen por ahí, para que no se crea, era, es que si ve, yo sí tengo, mire, yo sí no caigo. Venía el mensajero de Satanás. ¿Y qué? Y venía ahí. Tome. Y entonces, ¿cómo lo abofeteaba? Ay, yo no creo que Pablo estuviera en medio de la predicación. Amén. Y aleluya. Alabado al Señor. No. Se da cuenta de que no era algo. Entonces lo venía y lo abofeteaba. Lo hacía sentir. Oiga, sí. Y me imagino, miraba a los fariseos. Póngale cuidado, miraba a los fariseos y decían, oiga, pero los fariseos congregan a mucha gente, pues yo también debería hacerlo. Eso ya era una bofeteada. Oiga, si esto lo hacen, yo lo voy a hacer a esta moda. Pues ya no como lo hacen los judíos allá, sino la gracia de Cristo. Hermanos, vamos a rockear en la gracia de Cristo. No estoy refiriéndome que la música sea pecado, sino pongo un ejemplo. Porque toda la música fue hecha por Dios y para Él. Todos los géneros. Todos los géneros. Dice que todo fue hecho por Él y para Él. Aquí el enemigo no tiene poder de nada. Por eso uno cuando piensa uno en el Señor de que el enemigo no tiene ningún poder, uno se hace tan libre que cuando viene a veces esos momentos difíciles, uno lo que dice, Señor, tenga misericordia de mí porque sé que esto tú lo enviaste. Y tú, así como lo enviaste, tú tienes el poder de volver a recogerlo. Pero cuando uno se queda peleando con el enemigo, ¡fuera, Satanás! ¡Uy, quita mis finanzas! El enemigo le está diciendo, uy, sí, siga haciendo ese show, mijo, porque... Pero si usted clama a Dios, Él te va a enseñar grandes cosas y ocultas y va a decir, te va a poner orden y le va a decir, el problema es allí. Entonces, ¿qué viene? Convicción de pecado. Uy, sí, me arrepiento. Esto no, claro, las finanzas fue por eso. Uy, Señor, ten misericordia de mí. Empieza a abrirse, ¿qué? La mentalidad, ¿qué? Espiritual. Y cuando termina esa mente espiritual, ¿qué pasa? Empieza a haber un orden y las cosas cambian. Y ahí no tuvo que venir ni el más famoso de este siglo, ni quiera esperar a que nazca, ¿no? El poder está en tus manos. Usted verá cómo lo utiliza. Por eso les comenzaba diciendo, en la identidad. Si usted tiene la cédula vieja, no le van a entregar nada. Pero si usted ya tiene la cédula nueva, usted la saca como que... Pero si usted tiene la vieja, como que le da miedo, ¿sí o no? ¿Será que sí me aceptan esta? Es que me acepta la vieja. No, ni siquiera la saca. Bueno, yo no creo que usted venga ahí orgulloso con esa cédula vieja. Y la coge otra vez y observe. No, usted como que le da pena ya sacar esa cosa, ¿sí o no?
Y más que todo los modelos que son amarillos, ¿cierto? Que ya la foto está tan borrosa que no se sabe quién es. Entonces Pablo, cuando se refiere a eso, ¿sí ve que está hablando es algo que espiritual, iglesia? Ver que venía y lo abofeteaba, venía y lo hacía sentir. Mire, una bofetada a una persona, ¿vale? ¿Cuál esto? Si vamos al contexto realmente, una bofeteada significa una humillación. Entonces, ¿qué venía el enemigo? A humillarlo. ¿Cómo lo humillaba? Usted es un fornicario, usted fue un asesino. ¿No se acuerda cuando se acostó con esto y él? Ay, sí. Y empezaba a pasar la película y él, ay, sí. Y mire lo que dice, mire lo que sigue diciendo Pablo en el versículo 8. Por lo cual que 3 veces he rogado a quién? Que lo quite de mí. O sea, le estaba diciendo, ay, ya no aguanto más este sistema de pensamientos que viene y me abofetea. Ya estoy cansado de eso. Hablo de Dios muy bonito ante la congregación. Muchos se convierten y se viene y ese enemigo empieza a humillarme allá, a humillarme, a bofetearme, haciéndome pasar la mente aquí otra vez. El deseo sexual, el pecado, allá el bar, esto, lo otro, los Simpson, qué sé yo, un poco de cosas. Ahora, ¿vale con eso? El versículo 9, ¿qué dice? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder ¿qué? Se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. O sea, en pocas palabras, él decía, esto que siento lo puede sentir cualquier hombre. Pero si yo me mantengo en el Señor, Él se va a hacer fuerte en eso. No para que actúe en eso, sino para qué, para que haya una fortaleza y no me deje arrastrar de eso. Porque ya es permitido por Dios la semilla y la cizaña, que queden ahí. Por eso el Señor dijo allá en esa parábola, pues mandemos, le dicen sus siervos, mandemos y recojamos, arranquemos la cizaña. Él dijo, no, porque si arrancan la cizaña, pueden también arrancar el trigo. Déjenlo que cuando crezcan, cuando madure el trigo, apartaré el trigo de la cizaña. ¿El trigo a dónde? Al granero. ¿Y la cizaña a dónde? Eso va a estar ahí. Eso es una lucha constante. El problema es, ¿cómo se ve una persona que como dicen por ahí, no que haya perdido, sino que haya cedido? Por decir algún ejemplo, un predicador, voy a poner ese ejemplo, un predicador que expone la palabra hermosa, mente de todo, y cae, ¿qué era lo que más estaba cultivando entonces? La cizaña. Pero ¿cómo así si un pastor luego ya no nació de nuevo? ¿Él es santo? Están ahí. Están ahí las 2 semillas. Están ahí. Usted verá. Entonces, ¿cómo se va reflejado? En un joven o en una muchacha, en un muchacho o en un niño. ¿Cuándo qué? Cuando cae. Cuando cae es que te dejaste vencer, pero Cristo dice, levántate. Vamos a seguir. Esa es la ventaja hoy en día de lo que Pablo decía. Bástate mi gracia, porque mi gracia te va a levantar. ¿Pensaste eso? Listo. Jesucristo, ¿qué dijo? Con solo pensar. ¿Ya qué? ¿Acuerda cuando le dijo? Bueno, y entonces adulterar y esto, y no sé qué. Y le dijo, sí. Pero si solamente usted piensa y codicia y desea, ya adulteró. O sea que Pedro era un adúltero. Pablo, un adúltero. Pero el Señor le decía, bástate mi gracia. Y él volvía y se metía en la palabra, o sea, se lavaba, porque uno de los principios de permanecer en la palabra, Sandra, ¿qué es? ¿Qué es lo que hace la palabra? Me limpia. Llegó, se ensució, ya me limpié. Ustedes saben que la grasa de los carros, la que anda por debajo así, eso es pegajoso y feo, ¿cierto? Yo no creo que usted llegue y coge un carro y por debajo y va por ahí andando con las manos limpias.
qué chévere. Hola, ¿cómo está? ¿Cierto que no? Si usted se ensucia, ¿qué hace? Vaya, ay, al menos así sea con una, que no es bueno, ¿no? Con la pareja. Y más la del vecino. No, no, mentiras. No. Usted como que, ay, me ensucié. Ay, ¿ahora qué hago? Y no va a dar la mano así, ¿sí o no? Usted como que, ¿cómo da uno cuando está sucio la mano? Uno, chubo, ¿qué más? Pero ¿por qué no me da la mano? Y yo no creo que la otra persona estando limpia le va a decir, no se preocupe, venga, ensuciamos, aleluya, gloria. Es más, espere, yo también. Venga para acá. Y, ¿sí ve? Eso, cambio las personas que no son obedientes a Dios cuando se les dice una y dos y tres veces, límpiese. Hermano, eso no es así. Acuérdese muy bien cómo has crecido en el Evangelio. ¿Cuánto tiempo llevamos con la palabra? Usted nada, y usted ahí con la mano. Y en vez de limpiarse, como que cada vez como que ve la oportunidad y después, ya me limpié, pero no importa, pero está sucio. Y sigue. Pero cuando tú decides obedecer, oiga, sí, hay harta grasa, pero no. No, sí me han dicho que esto está mal, me baño, ¿o no? Y se tiene que ver, porque aunque no lo crea la palabra, se tiene que ver reflejada. ¿Por qué? Porque dice la palabra, ustedes son cartas abiertas. Y yo no creo que las cartas abiertas estén desocupadas. Una carta es porque tiene escrito, ¿o no? Yo soy una carta abierta delante del Señor y no hay nada escrito. O sea, dígame un versículo. Ayúdate que Dios te ayudará. Yo soy una carta abierta. Eso conmigo no hay nada. Mire, léame. Una carta abierta es que ustedes van a ver que Jehová es tu pastor, nada te faltará. Una carta abierta es que van a ver que usted es un hombre íntegro, lleno de palabra, porque van a leer la palabra en usted. Pero si no hay un orden primero en su mundo, pues ¿qué van a leer? Un desorden, ¿o no? ¿A quién le gusta leer una carta con trabalenguas? A nadie. Pasemos al versículo 57 de Corintios, capítulo 15. Más gracias sean ¿quién? A Dios, que nos da ¿qué? La victoria por medio de ¿quién? Aleluya. Yo me siento agradecido por eso. Pero mire, ¿se acuerda que el miércoles los que estuvieron aquí, los que no estuvieron los voy a poner rápidamente al día? El miércoles hablábamos de dos palabras claves, Jesús y Cristo. Y aquí Pablo está uniendo las dos. Jesucristo. O sea, estaba hablando Jesús, la figura hombre. Jesús es la figura hombre. Y Cristo es la figura Dios. Entonces cuando habla Jesucristo, porque otra cosa es Cristo Jesús. Y cuando se habla de Cristo Jesús, se habla de la figura Dios conectada con la figura hombre. Eso es. Entonces aquí estaba viendo, pero gracias a Dios por Jesucristo. O sea, estaba diciendo, Él fue 100% hombre, pero así mismo fue 100% Dios. Él, así como Él sufrió esas debilidades tan tremendas, pero Él estaba conectado a Dios. Por eso es Jesucristo. Entonces ahí es donde viene. Ahí es donde viene. Porque Jesús es el nombre, como dicen por ahí, cotidiano. ¿Por qué? Porque ¿cómo se le debiese haberse llamado Jesús? Emanuel. ¿No estaba escrito en la palabra? Emanuel. Y Emanuel, ¿sabe qué es? Cristo Jesús. Emanuel es Cristo Jesús. Cuando el Pablo dice Cristo Jesús, está diciendo Emanuel. Dios conectado con el hombre. Dios con nosotros. Eso es un misterio muy grande. Pero no, a veces uno pasa leyendo la Biblia como que tirando piedras. No, hay que discernir. Revelación ya está dada. Eso no es de que, qué revelación la que hoy le dio Carlitos allá, tremendo. No, eso es herejía. Discernimiento. Hay que discernir las palabras. Amén. Ahí habla de algo. Más gracias sean a Dios que nos da ¿qué? ¿Quién nos da la victoria? Póngale cuidado a esto. A mí me gusta sentarme con Dios y que Él me dé discernimiento para poder escribir. Y escribía lo siguiente. ¿Qué es? Victoria no es. Póngale cuidado. Victoria no es
el final de un conflicto o guerra en la cual solo hay un ganador. Eso no es victoria. Quizás para muchos les voy a decir, eso es la victoria, claro, se terminó todo. Aleluya. No, en el reino de Dios eso no es victoria. ¿Por qué? Porque solo hay ¿quién? Un ganador. Victoria, solo hay un ganador. Bien sean los buenos o bien sean los malos. Solo hay un ganador. Eso no es victoria. La victoria que habla la Biblia ahí, mire lo que es. Victoria es la maduración de un proceso. Eso es victoria. Maduración de un proceso. O sea que donde muchos pueden ganar. Si usted madura, ¿no dice la palabra hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto? ¿Eso no es madurar? Entonces, ¿qué es lo que Pablo se estaba refiriendo ahí? Mire, lo voy a leer. Mas gracias sean a Dios que nos da esa maduración, esa perfección por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, maduramos. Dejamos esa niñada de que, otra vez no. Usted se sienta 2 meses. Usted no, la persona que ya es madura como que, venga, vamos a hablar usted y yo. Que lo felicito. Estamos en el proceso de maduración con ese ministerio de alabanza. Que, como dijo el pastor ayer, ¿hay que apretar? Sí, cuando sea el momento. Más antes no, porque están oxidados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que estaba refiriéndose Pablo, hablando respecto a victoria. Victoria no es de que, gané, no. Es la maduración. Y cuando una persona madura, no creo que, hablándolo físicamente, cuando una persona ya madura en cosas, no creo que llegue acá, yo soy maduro, maduré. No, ese es el más inmaduro. ¿Cierto? No, una persona madura, ¿cómo se ve? Serena, tranquila, no le importa si ganó o perdió. Pero una persona inmadura, le dicen, hermano, deje de ser tan inmaduro. ¿Qué le pasa? Respéteme. Boleta. ¿Qué tal? Pero una persona madura se queda mirando. Si usted lo dice así, pues bueno, discúlpeme, ya maduró, ya, y no se carga. ¿Sí o no? Pero una persona inmadura es todo lo contrario, ¿cierto? Entonces, ¿qué es victoria? Es alcanzar la madurez. A eso es lo que nos quiere Dios. Que cuando a mi niña que tiene ya hambre, que ya ahorita le dan al almuerzo, sencillamente alguien le dice, no sé qué, usted con madurez, pero es que tengo solamente 18, 20 años. No, la madurez aún inclusive la puede tener un niño. Porque yo he visto viejitos que son inmaduros. Viejitos de 80 años, son inmaduros. Que uno les dice, no, mire esto, me viene a mí a enseñar sabiendo que yo... Versículo 58. Con este estoy terminando. Dice, así que hermanos míos, amados, ¿qué? Estar ¿cómo? Firmes. ¿Cómo? Bueno, firmes y constantes. Firmes y constantes. Una cosa es la firmeza, otra cosa es la constancia. Usted puede estar firme aquí. Yo le soy fiel al pastor porque es que el pastor nos dice madurez, pero no está firme. ¿Por qué? Porque viene cualquier cosa y, pastor, hoy no quiero ir, pero no se preocupe que yo no voy a ir de su iglesia. No está siendo constante. ¿Cómo va en la meditación? No, ahí vamos. Y el pastor dejó de decirle cómo va la meditación. Y ya, ¿en qué versículo vamos? Pastor, yo no volví a insistir, pero gracias por recordármelo. No hay constancia. No necesita usted tener un policía detrás para que le diga cómo está, porque los que andan vacío, como dicen por ahí, no tienen ganancia, ¿o no? ¿Cuándo han visto usted una tractomula para arriba y para abajo, de norte a sur, en Colombia desocupada? ¿Cierto? Tiene que llevar carga. Al menos que dejó la carga y se volvió vacía, pero llevó carga, ¿sí o no? Es lo mismo, que tiene que ser para nosotros, dice la palabra, cada uno tiene que cargar ¿qué? Su propia ¿qué? Cruz. ¿Y la cruz para qué es? Para que te crucifiques. ¿Cómo te crucifica? Por medio de la palabra, porque la palabra te tiene que matar. Tiene que matarte. Después de que te mate viene la resurrección. Pero ¿cómo van a ser usted cómo va a ser resucitado si ni siquiera ha muerto? Yo ya nací de nuevo, pero sigue con esas actitudes. ¿Te acuerdas que lo mirábamos el miércoles con Abraham?
Abraham siguió con sus aptitudes, fue llamado por Dios, y allá Abraham y esto y chévere, y mintió y una cosa y la otra. Pero ya cuando se le llamó a Abraham, ahí fue cuando pudo ofrecer a Isaac. O sea, dijo, me desprendo. Si es mi único hijo, me desprendo. ¿Y se acuerda que le tocó soltar a qué? A su hijo mayor. Dijo, a Ismael. Porque el primogénito era Isaac, pero su hijo mayor es otra cosa. Su primogénito es Isaac, pero el mayor en ese momento era Ismael, y él, listos, se desprendió. Entonces, la diferencia entre Abraham y Abraham. Abraham sigue con apegos, pero Abraham ya se desprende de más cositas. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo ¿en qué? La obra del Señor. La obra del Señor no se trata de trabajar en una congregación para que me den comida, porque es que me tengo que sobrevivir. Porque mucha gente ha cogido esto, no, yo tengo que trabajar en la obra del Señor. ¿Y qué? Se dedican a ser pastor para sobrevivir, no para vivir. No para vivir. Y Dios no nos mandó a este mundo para sobrevivir. Él nos mandó a este mundo para vivir. ¿Estamos, iglesia? Aquí está refiriéndose a qué? Que me buscáis, pero porque hay comidita. Porque aquí los diezmos son santos. Porque no sé qué, porque sí sé cuándo. Y Pablo a lo que se estaba refiriendo era, trabajen en la obra. ¿Cuál es la obra? Esa mente que usted tiene, trabaje en la obra. Porque cuando muchos dicen, es que Dios, porque es que se ha malinterpretado lo siguiente. Es que Dios a ti te ha hecho un llamado. Uy, entonces voy a ser pastor. Dios a ti te ha hecho un llamado. Uy, entonces voy a ser evangelista. Dios te ha hecho... No, cuando Dios te hace un llamado a ti, no te está diciendo sálgase de allá. Una cosa es cuando Jesucristo pone en ti el ministerio. Y eso, dice la palabra, que los ministerios, ¿quién los da? Cristo Jesús. A unos puso por apóstoles, profetas, maestros y evangelistas. Pero ¿quién lo hace? Cristo. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra. Entonces una persona para que diga voy a ser pastor es porque ha llevado tiempo. ¿En dónde? En la palabra. O sea, lo que habla son versículos de Dios. No habla más. A ese Jesucristo viene y le dice, usted es pastor. Pone el corazón de pastor, o pone el corazón de maestro, o pone el corazón de evangelista. Pero una persona que simplemente se le dice, chava, el Señor te ha llamado para que le sirvas. Ay, amén, voy a ser pastora. Varón de Dios, ¿usted qué te ha llamado? Tú eres apóstol. ¡Oh! El más alto. ¡Ay, aleluya! Apóstol. Y ya, no, así no llama Dios. Dios llama es por medio de su palabra. Como cuando usted ha estado tiempo metido en la palabra de Dios. Tiempo. Y de un momento a otro usted siente ese deseo de visitar gente. Hermano, Y cuando menos pensó es que el Señor te aparta y te apareja todo y sencillamente pone el corazón de maestro, profeta, evangelista, apóstol. Pero una persona que, Señor me muestra que aquí hay pastores, tenga cuidado, porque Dios no muestra así. Dios no muestra así. Señor me dice aquí que aquí hay un maestro. Esta mujer, esta pareja tiene una cara, mire, tiene una cara de pastores, ¿sí o no? Esos son. Así no llama Dios. ¿Por qué? Porque ellos se emocionan y, ay, sí, uy, mueche, ay, claro, y los pastores andan en 4x4. Ay, no, eso hemos dicho. Así no llama Dios. Dios llama cuando esta pareja se ha metido mucho tiempo en la presencia de Dios. Muchísimo. Y ha empezado ¿a qué? A escarbar por ahí, a llamar, como que ponen ese corazón de venga, voy a ir a visitar allí, el pastor no solo puede, yo también puedo, y como que pone ese querer. Cuando menos pienses es que ellos ya están apartados, ya Dios puso en ellos y nadie los llamó ¿quién? Cristo Jesús. Esa es la manera. Mirando esto aquí, dice que en Juan 6:27,
Dice, trabajad no por la comida, ¿qué? Sino por la comida que a vida permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Quién nos da la comida? ¿Quién nos da la comida? Jesucristo, porque a este señaló. Porque el Dios el Padre a este señaló. O sea, si usted no viene a la palabra, pues ¿cómo va a estar su vida? Está desnutrido. Está desnutrido. Ahora, con base a lo que estábamos mirando allá, firmes y constantes, ¿cierto? Firmes y constantes. Mateo 24, versículo, miren lo que dice el versículo 46. Bienaventurado, ¿quién? Aquel siervo, aquel cuando su señor venga y lo halle, ¿qué? Haciendo así. De cierto, cierto os digo que sobre todos sus bienes, ¿qué? Le pondrá. 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a sus compañeros, y aún a comer y a beber, ¿con quién? Con los borrachos. No estoy hablando aquí de los alcohólicos. Borrachos significa que andan tambaleando. Como que sí soy, como que no soy, como que sí soy. O sea, en pocas palabras, aquellos que están tibios, ¿qué hace Dios? Porque ¿cómo cree que anda un borracho? Yo no he visto un primer borracho que ande así. No. Borracho vieja. Y como que pareciera que las baldosas quedaran como en zigzag. ¿Sí o no? O hay otros que son como más tranquilos y andan con la boca así. ¿Cierto? Y hay otros que no se pueden ni mover, tienen que quedar en el piso. Entonces ahí no está hablando de borrachos físicamente, sino esos borrachos espirituales, que son inestables, que no tienen un camino, ¿qué? Recto. ¿Sí o no? Si usted ve a una persona consciente andando así, ¿qué se le viene a su mente? ¿Está enfermo o algo le pasa? A no ser de que esté poseído. ¿Sí o no? Si usted ve a una persona consciente ¿qué hubo, chava? ¿Qué más? ¿Qué tal, chava? Carlitos, ¿qué le pasa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay un problema. Entonces ahí no se refiere a borrachos físicos, sino espirituales. A esos borrachos. Y un borracho pues no es ¿qué? No es constante. No es firme, ¿sí o no? ¿Se han visto los borrachos, especialmente los que dicen, es que usted no sabe quién soy yo? Por eso es que existe el famoso ese para hacerle la prueba de alcoholemia que le dicen sople. Porque hay algunos que se han tomado solo una y no están así. ¿Cierto? No están así. Y pueden hacer así y no se caen. Pero ya se la tomaron. En pocas palabras, ya su ambiente ha cambiado. Entonces sople. Tanto grado. No puedes manejar. Pero es que me tomé solo una. No puedes. Esa es la ley. ¿Cuánto más en la presencia de Dios, mi hermano? La presencia no es, pero es que me tomé solo una, mire, no me he caído. ¿Para qué te la tomaste? No puedes conducir tu vida así. Pero es que solamente fue un ratico. Es más, ya me lo voy a quitar. Listo, quíteselo, repose, deje que le pase ese tufo. ¿Por qué? Porque te van a cobrar multa. Aquí en la tierra no. Allá en el reino. Y las multas con Dios no son de 2 millones, no, es una eternidad. ¿Quién pagó esa multa? Jesucristo. ¿No están agradecidos con él? 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Óigase bien a eso. Cuando dice que bienaventurado, cuando venga su Señor, le halle ¿qué? ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Lo que se le mandó. ¿Qué se nos mandó hace mucho tiempo atrás? Mire, voy a hablar de Josué 1:8. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Nunca se apartará
este libro de la ley. Cuando dice que nunca es, nunca, sino que ¿qué? De día y de noche meditarás en ella. ¿Para qué? Para que hagas conforme a ella y todo lo que hagas prospere y te vaya bien. ¿No dice eso? Listos, volvámonos. Pero es que ese es antiguo pacto. Vámonos al nuevo. El que me ama y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Entonces, ¿sí ve? Dichoso cuando su Señor venga y lo halle, ¿qué? Lo que se le mandó. ¿Qué va a decir? Lo va a poner sobre todos sus bienes. Imagine cuántos bienes tiene Jesús. Pobrecito, no tiene ni una carretilla. Él es dueño de todo. Y dice que lo va a poner sobre todos sus bienes. ¿Usted no se siente halagado por eso? El único esfuerzo es medite. Y eso es lo que más nos cuesta. Pero dígale a usted, es que el Señor viene por todos los que son estudiados en esta carrera. Vaya usted, listos, métase todo el estudio que quiera. Vaya, estudie, prepárese, no es pecado. Pero Dios no viene por eso. Dios viene es por lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? Su palabra. Él no viene porque, pero que es que ¿cómo voy a dejar a este? Es que de pronto allá los computadores del reino se me dañan, este es ingeniero y el máximo ingeniero de sistemas lo necesito allá. No, Dios viene es por lo que hay de Él en nosotros. En nosotros. Amén. Sigamos, versículo 48. ¿Qué sigue diciendo allá? Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor se tarda en venir. No, eso se demora. ¿Eso cuántos apóstoles no han pasado y han dicho lo mismo? Maranata para allí, maranata para allá, Dios viene pronto y esto. No, eso se demora. ¿Y empieza a qué? A golpear en el versículo 49, dice, y empieza a golpear a sus compañeros. Y aún a comer y a beber con quién, que ya lo mirábamos. ¿Qué es comer? ¿Qué es beber? ¿Recuerda que Jesús dijo, quien me come mi carne y bebe mi sangre? Cuando habla de todo eso referente, entonces, ¿qué es comer y qué es beber a lo que se está refiriendo acá? Comer es pensar. Aquellos que piensan en eso ser inconstantes y no como la palabra dice, ser firme y constante, perdió. ¿Qué es? Ahí está, ahí lo está explicando solito, que el Espíritu Santo le muestre. Versículo 50, vendrá el Señor a aquel siervo en el día que no lo espera y a la hora que no sabe, ¿y qué? Y le apartará. Óigase bien, iglesia, ¿qué va a hacer? Le apartará y le pondrá su parte ¿con quién? ¿Con quiénes? Hipócritas. Es delicado eso. ¿Y qué más dice? Y allí será su llorar y crujir de dientes. Esto miremoslo en Lucas 12, 37. Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor cuando venga les halle ¿qué? Ya, que velad no es estar despierto allá, no voy a dormir nunca. Ustedes sabían muy bien que nuestro subconsciente nunca duerme. Ese es el que a veces te pone a soñar cuando te comes unos chorizos a medianoche con chicharrón y frijoles. O cuando algo en el día te pasó así feo y tú lo guardaste y empiezas a soñar eso. El subconsciente nunca descansa. Entonces, ¿dónde hay que velar? Allá. ¿Cómo se vela allá? Durante lo que usted haya hecho en el consciente. Cuando usted en el consciente, o sea, en el que usted está ahorita ahí, ha estado ahí meditando la palabra, dándole a la palabra, cuando vayas y descanses, ese sigue velando. Entonces, velar no es dejar de dormir.
Velad es permanecer en la palabra, aún así estés durmiendo, porque tu subconsciente es el que está empezando a aprender. ¿Sí? Ese empieza a aprender. Ahí es donde viene el misterio más grande. Por eso es que dice la palabra que Dios nos hizo a nosotros perfectos. Perfectos, nosotros somos perfectos. Por eso no podemos señalar a otro de medirlo, porque con la misma vara que medís, bueno. Primero saca la viga que hay en ti y luego saca la del otro. Eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces usted nunca le va a poder sacar la viga al otro, si no se la saca usted primero. Y es más, usted no se la va a sacar, se la saca Cristo. Y se la saca cuando Él quiere a través de la palabra. Por lo tanto, como pasó con Pablo, si le tiene que permitir dejar el aguijón ahí para que usted no se enaltezca, se lo deja. Se lo deja. Pero es que yo soy pastor, pero es que yo soy líder. Se lo deja para que se dé cuenta que usted también es humano. Y tengas misericordia del otro. Y te puedas compadecer con el que ha caído, con el que está desobedeciendo. Entonces, venga hermano, levántese. Vamos, usted puede. Porque no, entonces ya todos los santurrones aquí. No, tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto. Y si viene a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia y lo haya así, bienaventurados, ¿quiénes? Aquellos siervos. No es, recuerde que no es por esfuerzos humanos, sino es por qué, por dedicación o disciplina que el Señor a usted lo vaya llevando. ¿Por qué? Porque los sacrificios de Dios, recordando eso, son un espíritu. Son un espíritu. Entonces, ¿dónde se tiene que empezar uno a ejercitar bien? En el espíritu. Porque Dios, ¿qué está buscando? ¿Adoradores en dónde? En espíritu y en verdad. Y honestamente, ya para terminar, el espíritu está acá. Porque dijo Jesús, las palabras que os he hablado son espíritu y ¿qué son? Vida. ¿Y el Pablo de qué hablaba? Del aguijón. La muerte tiene un aguijón. ¿Cómo se llama? Pecado. Entonces, para que usted para que ese aguijón ya no lo haga daño, no lo neutralice, ya no sea más presa del enemigo, ¿qué necesita? Vida. Porque la vida es todo lo contrario a la muerte. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies. Vamos a darle gracias a Dios.